útil y aleccionador. David, ¿cómo le va? Bienvenido al programa. Gracias por acompañarnos. Carlos, ¿cómo estás? Encantado. En general, para partir esta conversación como punto de partida, ¿es en términos generales una buena o una mala decisión? Es una mala decisión, sin lugar a dudas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que ya se generaron 5 retiros entre el año 2020 y 2021, que significó la salida del mecanismo de ahorro de largo plazo, que es el del fondo de pensiones. Un tercio de lo que había antes de la pandemia salió finalmente, ¿no? Entonces ahora se está incorporando, ¿no?, un retiro también indiscriminado, y además mal justificado, ¿no? Porque se está señalando que esto ayudaría a paliar la crisis de las familias que están necesitadas, de acuerdo a la narrativa que hemos escuchado de la Comisión de Economía, pero eso es falso, ¿no? Porque acá justamente los que han quedado ya con su fondo, en su gran mayoría, son personas comparativamente hablando, ¿no?, dentro del nivel socioeconómico del Perú, de altos ingresos, y esta sería una medida pues pésimamente focalizada, ¿no? ¿No sirve poner dinero en mano de la gente en una lógica de salida, de pospandemia? ¿No sirve para dinamizar de alguna manera la economía y que chorree a todos los sectores? Esto no va a generar una dinamización de la economía. De acuerdo a la revisión, digamos, fíjate, en la época de crisis, de lo peor de la pandemia, donde se presentó retiros, ya te digo, de forma bastante exageradas, ¿no? En promedio las personas retiraron como 50.000 soles, 40.000 soles en promedio. En su gran mayoría, sobre todo los que tenían mayores ingresos, lo dedicaron a llevarlo a otros mecanismos de ahorro, poco, digamos, extraño, porque las rentabilidades hacia donde lo llevaron esos mecanismos son bastante más bajos. En menor proporción fue utilizado para el consumo o para atender, digamos, las difíciles circunstancias que pasaban algunos por el tema del COVID. O sea, realmente no se utilizó en la gran mayoría, ¿no? Entonces, no veo ahora en una circunstancia que contrasta completamente a lo que vimos durante la pandemia, que esto realmente vaya a ser destinado a dinamizar. Seguramente se va a movilizar a otro ahorro, ¿no? Más aún, el contexto actual es bastante complejo, ¿no?, que esto se vaya a dar. Los que están más necesitados son justamente el 90% de la población que no está dentro del sistema de AFP. A ellos no se les ha ganado. Ahí seguramente que sí se hubiera dinamizado la economía, pero ellos no están en el AFP. Entiendo. David, quisiera llevarlo a la siguiente reflexión. Conozco sociedades donde la propia ciudadanía ha defendido su sistema de pensiones con uñas y dientes, con expresiones ciudadanas, cuestionando que se toque un centavo de los fondos dedicados para la previsionalidad. Eso no está ocurriendo en el caso peruano. Yo quería preguntarle si quizás distribuir un fondo de pensiones en 540 meses no es una burla. Si ver cómo las cuentas individuales pierden dinero en el marco de determinadas crisis no es una burla. Si el porcentaje de dinero que se juegan las AFP en bolsa no pone en tela de juicio al propio sistema, David. Sí, hay varias preguntas que me has realizado. Te voy a intentar contestar. Si me Por olvido de favor. alguna, me la recuerdas, por favor. Primero, digamos, el sistema de pensiones al final es un mecanismo que refleja las características de tu economía. Si tú tienes un aporte de 10% sobre tu sueldo, sobre toda tu carrera laboral, y al final tú en el sistema formal, es decir, donde te pueden detraer, ¿no?, ese porcentaje del 10%, tú solo estás la mitad de tu carrera, porque así sucede en el Perú. Entonces es difícil que tú tengas esa base necesaria, grande, para obtener las pensiones soñadas, ¿no? Entonces, un primer elemento de reflexión es que tú tienes un mercado laboral que lleva a que la gran mayoría solamente esté por periodos cortos, tanto en la AFP como en la ONP. Por eso las pensiones, en principio, ya estructuralmente tienden a ser bajas, Ok. ¿no? Entonces, en segundo lugar, claro, si tú solamente ves ahora, ok, yo he puesto como uno, finalmente he trabajado poco tiempo alguna vez, imagínate que has puesto como un sol o has puesto 100, vamos a ponerlo así. La rentabilidad que ha generado el sistema de pensiones gracias a las inversiones que han realizado es
2 adicional. Es decir, por cada 300, 200 te la ha generado la rentabilidad. Sí. El tercer punto me decías jugar en la bolsa. No se juega en la bolsa, ¿no? Realmente lo que se ha generado de forma consistente son ahorros o rentabilidades de 10% anual. Son inversiones a largo plazo. Que en el corto plazo haya fluctuaciones es otra cosa, pero en ese momento uno no está retirando el dinero. O sea, yo creo que eso es también un comentario, digamos, que en todo caso no se alinea perfectamente con lo que está el sistema. Lo que sí es cierto es el hecho de que, claro, uno le han vendido probablemente al inicio cuando comenzó el sistema de que iba a tener de repente pensiones doradas, que iba a estar en el paraíso, en la playa, descansando, ¿no? Pero al final no se le comentó que para que esa pensión dorada surja, uno tenía que trabajar consistentemente, probablemente mínimamente el 70% de todo tu periodo laboral, o 80% para obtener ello. Y en una economía informal eso es complicado. Correcto, correcto. David, valoro mucho tu punto de vista, pero permíteme insistir en ello. Anoche, sabiendo que íbamos a conversar, entré a jugar un ratito con estas calculadoras a las que podemos acceder todos en la web para calcular pensiones. Y alguien que tiene un ahorro en un fondo previsional de 500.000 soles, David, recibe una pensión de 1.400 soles. Es decir, claro, es casi un sueldo mínimo de hoy. Todo depende, todo depende fundamentalmente del tipo de opción que hayas encontrado. En primer lugar, al día de hoy, Carlos, el 99.9% de las personas se lleva su fondo de un solo cocacho. Desde el año 2016 se aprobó una ley bajo el cual, la famosa ley del 95.5%, te llevas todo. Es verdad. O sea, hoy esa opción eres de los pocos que están haciendo ese cálculo. Okay. En segundo lugar, hay varias opciones para el retiro. Si tú vas a elegir, no sé cuál es la calculadora que has utilizado, pero si tú vas a elegir un producto en el cual tú quieres blindarte de todos los riesgos, quieres dejar herencia, quieres dejar pensión de viudez, pensión, en fin, todos los riesgos asegurados y vitalicio, entonces, no sé si te sale 1.500 soles, pero te sale seguramente una pensión muy por debajo de lo que esperabas. Pero por otro lado, si tú eliges un producto, vamos al otro extremo, no al extremo de llevarte todo, sino lo que se llama un retiro programado, es decir, ¿sabes? Yo voy a estimar cuánto creo que voy a vivir o hasta cuándo quiero una pensión. Tengo 65, solo lo quiero hasta los 75. Entonces, seguramente que podrías obtener una pensión más grande, pero dejas bajo ese riesgo de claro, supervivencia ahí. O puedes hacer otras opciones en la cual, ¿sabes qué? Quiero un retiro programado hasta los 75 y luego a partir de los 75, recién ahí compro la renta vitalicia. También está ese producto, te sale un poco mejor, pero en fin, todo depende de las preferencias, ¿no? Lo que yo creo que hay es un problema, y yo creo que esto resalto de tu comentario, de falla de información. Y la falla de información es el rol que tiene que cumplir el Estado, y seguramente también, y ahí seguramente un mea culpa de las propias AFPs, que deben seguramente buscar formas de comunicar mejor al afiliado para cuando haga ese cálculo, como lo has hecho tú, en la calculadora, ¿no? Se sepa claramente qué opción se ha escogido, por qué y qué otras alternativas existen y qué cosa te están dando, además de esos 1.500 soles o no sé, que tú ves como ingreso, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, calculé en las calculadoras de Habitat y Profuturo, pero en fin, David, no nos quedemos ahí porque tengo otra pregunta que hacerte. ¿No es esta la oportunidad? Yo sé que no son buenos tiempos para dialogar, conversar y llegar a acuerdos, quizás para discutir un mejor sistema de pensiones para nuestro país. Sí, eso es una discusión que está hace bastante tiempo, Carlos. Yo he formado parte de la Comisión de Reforma de Protección Social del año 2016, que convocó el presidente Kuczynski con otros colegas, otros expertos internacionales. Ya se habían dado otras 2 comisiones previamente, ¿no? Pero al final lo que se dificulta no es tanto que una propuesta técnica, vamos a decirlo así, sino que hay diferentes visiones. Así como existe esta fragmentación en la política, ¿no? También en el campo de las pensiones
se manifiesta, ¿no? Cada quien quiere una pensión diferente, otro que sea solamente público, otro que una gran parte sea privado. La discusión se entrampa al final y es difícil conformar consensos. Yo creo que hubo un esfuerzo interesante con el Congreso anterior, pero claro, le faltó más diálogo también Claro. con el resto de la sociedad. Entonces, en eso nos hemos ido perdiendo. Y esa es en gran parte también la explicación por la cual, digamos, se ha ido generando una olla de presión, ¿no? Una olla de presión y que hoy, digamos, en el año 2016, con esta aprobación de la ley del 95.5, fue, creo, la primera alerta, porque la norma es mala, porque al final tú le trasladas todo el riesgo al pensionista para que distribuya o gestione su finanza de ahí a la jubilación. Quizás no sea la mejor. Y luego esto abrió finalmente las compuertas para los retiros que estamos observando ahora. En cada situación de crisis, mínima la que fuera, ya encontramos ahora una justificación, o los congresistas se encuentran para esto. Entonces, es importante que se plantee este diálogo, pues nunca va a encontrar el mejor momento, quizás sea hoy. Quizás sea hoy. David, ¿crees que la decisión de la Comisión de Economía del Congreso, digamos, que nos ha dado una serie de argumentos que apelan a un sustento económico, a una explicación económica, ¿crees que el sustrato de ello sea ideológico? ¿Crees que haya un intento de acabar con un sistema privado de pensiones? Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos, no sé si han tenido oportunidad de escuchar la Comisión de Economía, pero en cada momento uno escuchaba al congresista Luna, y lo digo directamente porque él estuvo muy protagónico en esta reunión, como si estuviera ofreciendo en el mercado, ¿no? O un partido de fútbol, ¿no? A cada momento diciendo, y nos vamos por las 4IT, y seguimos con las Sí, 4IT. es verdad, yo también lo escuché. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Es una medida muy efectista, ¿no? Muy efectista. Y fíjate el mensaje, ¿no? Siempre, en cada momento, los diferentes congresistas hablaban del clamor, ¿no? De la población, de los más necesitados. Y eso también es fácil desmentir, ¿no? Eso no es verdad. Una cosa distinta es que, a ver, que las personas puedan estar molestas con el sistema y no quieren 4 ideas, quieren el 100% probablemente, ¿no? Seguramente esta medida todos los afiliados la aplauden y además quizás quieran más. Pero esa no es la visión responsable, ¿no? De un político, de unos políticos que quieren construir un sistema de pensiones. Más allá de sus problemas, más allá de las discrepancias, digamos, vender esto como una solución para los problemas contra la inflación no es cierto, ¿no? Entonces yo creo que sí se está utilizando con fines efectistas, ¿no? David, vaciar las cuentas individuales de un fondo que tiene fines previsionales, ¿cuánto daña en el ahorro de aquellos que sí quieren quedarse? Mira, el daño a los que quedan yo creo que es menor. O sea, yo creería que no va a haber daño, ¿no? Es decir, seguramente se va a presentar cambios en los mercados, ¿no? Porque pues, los fondos de pensiones van a tener pues que desinvertir, ¿no? Eso genera presiones a la baja en los valores, en los precios, pero es temporal, una vez que se reacomode, ¿no? Y entendiendo que las personas que se quedan se jubilan a largo plazo, ¿no? Entonces sus fondos se recomponen y de hecho lo hemos observado con la pandemia también. Hubo la caída, etcétera, pero que en términos de pensiones el efecto es inocuo, ¿no? Porque después más adelante esto mejora. Lo que sí se perjudican o se pueden terminar perjudicando son los que retiran, porque Claro, ellos vacían su sí, fondo, ¿no? claro, digamos, pero también en términos de rentabilidad, porque ahí, claro, si tienes que vender, vas a tener que venderlo en los momentos en que tú has sacado toda esta oferta de valores, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí podría haber un problema y terminar recibiendo menos. Pero yo creo que el principal efecto, Carlos, ya no solamente recae en el afiliado, ni el que se va, ni el que se queda, sino ya recae en toda la economía. Fíjate, yo comenzaba la entrevista mencionándote que hablamos del ahorro más importante a largo plazo que tiene el Perú, ¿no? A diferencia de otros países, el ahorro de AFP en un país que ahorra poco, como el peruano, es muy importante o ha venido siendo importante durante 3 décadas para el crecimiento económico, ¿no? Ya no solamente para pensiones, Sí, sino claro. para financiar a las empresas, ¿no? Que luego las empresas invertían en sus plantas,
invertían en más crecimiento y eso generaba más empleo. Hay una contribución que se ha venido generando en el tiempo. Ha ayudado a generar un mercado de capitales que, como bien sabe, 30 años atrás no existía o era mínimo. Gracias a este ahorro que se ha generado y la formación de mercado de capitales es que hoy la clase media emergente, la que está comprando sus departamentos en Independencia, en Comas, pueden hoy acceder a un crédito bancario, no solamente a tasas razonables, podrían ser mejores siempre, pero a plazos largos, lo que Entiendo. no existía en el pasado. Claro, es gracias a ese ahorro, pues. Entonces, con esa salida se revierte el proceso Mm. y yo no sé si has visto en las noticias, y la audiencia debería ver las noticias, las clasificadoras de riesgo, las que nos ponen nota, ya están alertando de que estos retiros ya Sí, sí, lo he visto. acumulados Sí, a está los complicado. anteriores, implica una bajada en el grado de inversión y el día que nos bajan el grado de inversión, digamos, es la señal que tienen los grandes inversores para empezar Bien, a David. mover su portafolio de Perú. Bien, David, el tiempo me ganó. Te agradezco muchísimo la amabilidad de habernos acompañado, de haber puesto sobre la mesa varios temas. Ojalá podamos seguir conversando en el futuro, David. Muchísimas gracias. Gracias. David Tuesta ha estado con nosotros, asesor de la Asociación de AFPs en Políticas Públicas y, bueno, y exministro